Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo disfruta uno con la lectura de porciones como esa? Cuando es la sabiduría la que está hablando. Estamos estudiando una introducción al tema de la sabiduría según el libro de Proverbios, y hay pocas porciones de la Escritura que nos hablen con tanta claridad como esa, y cómo la sabiduría se define a sí misma y nos explica lo que es, en qué consiste, dónde estaba, dónde se puede encontrar, cómo se ha manifestado y otras muchas cosas más que cuando uno lee esa porción queda boquiabierto. Aún los más entendidos, los que más han estudiado ese tema, aún después de haber adquirido muchos conocimientos, tienen que callar delante de porciones como esa y decir: Señor, cuando tú hablas con esa contundencia, con esa seguridad, con esa firmeza, ¿qué tengo yo que decir? Sino amén a lo que tú has dicho. Esa introducción fue preparada en tres secciones, en tres mensajes. En el primero de ellos veíamos, el mes pasado di los dos, un domingo por la mañana y el mismo domingo por la tarde. La primera sesión nos preguntábamos qué es la sabiduría, y yo lo definía con una frase de 8 palabras. Es una armonización con el carácter de Dios. Eso es todo lo que voy a decir de aquel domingo por la mañana. Luego, por la tarde, desglosábamos la sabiduría en una serie de palabras que aparecen en el libro de Proverbios para ver exactamente en qué consistía la sabiduría, porque esa palabra, sabiduría, es tan rica en contenido que es imposible definirla en pocas letras, en pocas palabras. Y veíamos 5 grupos o familias de palabras que venían a ilustrar lo que es la sabiduría. Después de presentar esos grupos de palabras, llegamos a la conclusión siguiente: la sabiduría es doctrina, consejo, instrucción, entrenamiento, orientación del carácter desde la advertencia al castigo y persuasión verbal, más que física en algunos casos. Decíamos, apela a la razón y a la conciencia, es disciplina para discípulos, es entendimiento, conocimiento, discernimiento entre esto y aquello, es sabio trato de los asuntos, es buen sentido, es sabiduría práctica que consigue buenos resultados, es sana sabiduría, es sagacidad, es conocimiento de la verdad, principalmente proporcionada por Dios, al saber algo que nos es dado, recibido, alcanzado o aumentado. Llegábamos a esa recopilación de conceptos después de haber examinado aquellos grupos de palabras. Y hoy me propongo compartir con vosotros 2 puntos para finalizar esa introducción a la sabiduría. Nos vamos a ayudar con un PowerPoint que Pedro nos va a ir poniendo. Yo voy a ir marcando más o menos, si es que no, seguramente que él se me adelantará y ya los pondrá, pero si no, yo iré marcando cuando ponemos cada uno de ellos. Me he propuesto en esta mañana ser especialmente breve, cosa que muchas veces he dicho y no lo he conseguido, pero quiero serlo entre otras razones como disciplina personal, porque uno tiene la dificultad, yo personalmente, cuando empiezo a hablar, que aunque tengo más o menos claro lo que quiero decir, pero me van viniendo cosas y a veces desarrollo más, algunas ideas más de lo que tengo previsto, y al final el tiempo se escapa. Y no quiero abusar de vuestra buena paciencia. Además, tenemos ya bastante contenido en este culto y todavía tenemos más cosas que hacer. Así que vamos a ir presentando esas pantallas. Es probable que no podamos ver todos los textos que irán apareciendo ahí, pero ahí os van a quedar, y si queréis tomar nota, pues tomáis notas para leerlos en casa. Pero yo, al menos, quiero dejar con vosotros los claros conceptos de esas 2 secciones. La primera sección, o el primer punto de lo que vamos a ver, tiene que ver con la transmisión de la sabiduría, y la segunda parte, el segundo punto, tiene que ver con algunas de las excelencias y resultados de la sabiduría. Diría el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: lo que has oído de mí,
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Judas nos hablaría de esta sabiduría como la fe una vez dada a los santos. Así que lo que pretende el apóstol es que ese conjunto de sabiduría revelada y transmitida sea a su vez transmitido por nosotros de una manera pura, sin añadidos y sin mermas, sin conservantes ni colorantes, diríamos hoy, tal como nos ha sido dada. Ahora bien, ¿cómo se transmite la sabiduría? Vamos a pasar al primer apartado. La transmisión de la sabiduría. Yo quiero señalar 3 escalones que encontramos en Proverbios acerca de cómo se transmite la sabiduría. En primer lugar, la sabiduría se transmite de padres a hijos. Ahí hay una serie de textos, yo allí no los veo con mucha claridad porque aquella pantalla es más pequeña, pero vosotros ahí imagino que sí los podéis ver. Bien, el marido y la mujer de mutuo acuerdo, transmitiendo la verdad de Dios y la verdad práctica para cada día. La estructura del libro de Proverbios está reflejada como si un padre y una madre ideales, digo ideales porque ninguno lo somos, fallamos mucho, pero en el Señor procuramos hacerlo lo mejor que sabemos y podemos y con el mejor corazón. Y lo que queremos es transmitir a nuestros hijos ese paquete de revelación. Los padres animan, enseñan, educan, corrigen, disciplinan. Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículos 1 y 2 leemos: Oye, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Pero hay otros muchos más versículos, por ejemplo, capítulo 1, verso 8, oye, hijo mío, y también os pongo ahí capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, esos capítulos y otros versículos entre esos capítulos empiezan de esa manera. Oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío. Esa es la transmisión de la sabiduría. No tenemos que esperar a ir a universidades a hacer cursos específicos e intensivos para entender un tema tan sublime y tan complejo como es este, pero que Dios lo ha dado, lo ha dejado de forma tan sencilla para que los padres lo enseñen a sus hijos, y no precisamente cuando sus hijos tengan 12 años. No sé si recordáis cuando el pueblo volvió del cautiverio, y allí en Nehemías capítulo 8, Esdras lee la ley al pueblo, estuvieron durante toda una semana, leyendo la ley desde el alba hasta el mediodía, toda una semana leyendo la Escritura, la ley olvidada. ¿Y quiénes estaban allí? Se nos dice que estaban hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Tu hijo de 3 años te entiende? Puede entender. Y de 2 años también entiende, ¿verdad? Pues en la medida en que él entiende, tu responsabilidad es transmitirle esas cosas. La sabiduría, a través de los padres que la han recibido del Señor, la han vivido y la pasan por el filtro de su experiencia. Ahora ahí quiero hacer 2 connotaciones. Una de ellas es que sería necesario que para llevar esto a cabo de manera eficaz, el joven creyente, la joven creyente, forme su matrimonio con personas creyentes. De lo contrario, no será fácil que tú intentes transmitir a tus hijos las verdades de Dios, mientras que el otro cónyuge que no cree esas cosas dice, bueno, yo prefiero no enseñarle nada o prefiero enseñarle otras cosas, otras verdades para que él escoja. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento abundan mucho en eso, yo no voy a entrar ahora en traer versículos delante de vosotros, pero Dios había advertido a Israel muy seriamente que no formasen matrimonio con personas, con hombres y mujeres de las naciones donde entraban a formar parte. ¿Por qué? Y lo dice claramente, porque os arrastrarán y os llevarán a adorar a sus dioses. Y cuando tú estás adorando a los dioses de otra persona, ¿con qué autoridad vas a traer estas enseñanzas de la palabra de Dios delante de ellos? Así que tomad esto muy en serio, jóvenes, chicos y chicas que estáis aquí. Formar vuestro matrimonio, ir presentando ese asunto delante de Dios de manera que las personas que lleguen a formar parte de mi vida
mi esposa, mi esposo, sean personas que compartan mi fe. Si no, mal lo llevaremos. Y otra cosa que quiero decir en este sentido es cuántas gracias tenemos que dar a Dios por la buena labor de las escuelas dominicales en nuestras iglesias. Estamos hablando de la transmisión de la sabiduría de los padres a los hijos. Los padres a veces, o bien por exceso de trabajo o por otras razones, dicen, bueno, mi hijo ya va siendo formado en la escuela dominical de la iglesia, eso está muy bien, pero eso no anula lo otro. Eso es un complemento. Gracias a Dios, muchos de los que estamos aquí hemos nacido en las escuelas dominicales y sabemos el bien que hemos recibido. Y yo doy gracias a Dios y tenemos que valorar el trabajo de muchos hermanos y hermanas que de manera desinteresada y con mucha paciencia están trabajando con nuestros hijos. Si no has tenido esa oportunidad, ese privilegio, te has perdido mucho. Pero bueno, Dios está formando tu vida también ahora en este tiempo. Muy bien, quiero avanzar para no entretenerme. Hay un nuevo escalón en la transmisión de la sabiduría. De padres a hijos y a nietos. Capítulo 4 de Proverbios. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que recibáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y añade el sabio, entendemos que en este caso es Salomón, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahora, esto no es una interferencia de los abuelos en la educación de los nietos. La educación de los hijos es responsabilidad prioritaria y directa de los padres. Pero sí nos toca a nosotros el procurar que nuestros nietos tengan conocimiento de esas cosas. Por si acaso a sus padres se les ha olvidado recordárselas. Pero aunque se las expliquen sus padres para reforzar esos conceptos y para decirles lo que tus padres te están enseñando es algo que yo le enseñé a él y es algo que a mí me enseñaron otros y es algo que funciona. Y si hay estabilidad en nuestra vida y en nuestro matrimonio es por la palabra de Dios que es consistente por sí misma, que es sabia, porque ha sido dada por el único y sabio Dios. De manera que los abuelos ahí tienen también ese grado de responsabilidad, pero no es solamente para los nietos, es para todos. La sabiduría debe ser transmitida a todos, todos son invitados a recibir esa sabiduría. Y hay un precioso texto ahí en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9. Por tanto, dice Moisés al pueblo de Israel, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso nos legitima para que, sin interferir en la labor de los padres hacia los hijos, nosotros como abuelos refrendemos las buenas enseñanzas de la palabra de Dios. Toda regla tiene su excepción y a veces no es fácil que nosotros influyamos sobre nuestros nietos, sobre todo si en aquellos hogares donde la enseñanza espiritual no se comparte. Pero aunque no puedas hablarle, porque incluso te prohíban que les hables, lo que podrás hacer es orar por ellos y darles tu ejemplo. Darles tu ejemplo. ¿Y cuántas veces la Escritura ha tocado el corazón de tantas y tantas personas solamente por el ejemplo que hemos observado en ellas? Rápidamente, hay un tercer escalón en la transmisión de la sabiduría. Lo hemos leído en el capítulo 8 de Proverbios. La sabiduría clama en las calles. Bueno, también en el capítulo 1, si es que hay tantos versículos que tendríamos que leer para reforzar esto. Pero vamos al capítulo 8. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Antiguamente, los asuntos importantes se trataban en las puertas de las ciudades.
Allí salían los hombres sabios, los hombres entendidos. Allí dilucidaban y dirimían asuntos conflictivos. Allí se traían asuntos para que se juzgasen y normalmente eran los sabios, los ancianos de la ciudad, ancianos, gente experimentada, gente sabia, quienes se ponían allá, y la gente más joven que necesitaba orientación venía y les preguntaba. Y estos ancianos, que habían recibido la sabiduría de Dios y la querían transmitir con honestidad, eran consultados por muchas personas que venían a orientarse sobre determinado asunto. No clama la sabiduría en las plazas. Hay una transmisión de la sabiduría aquí que podríamos decir es la sabiduría evangelizando. Y esto nos evoca a ciertos llamamientos de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, el profeta Isaías: venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y todo el Antiguo Testamento es una evangelización continua de la obra de la salvación de Dios, culminada en la persona del Señor Jesucristo. Pero el Evangelio como tal no aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el Antiguo Testamento y de manera muy abundante. La sabiduría como evangelizando. El llamamiento de la sabiduría es tan patente, es tan claro, y el Señor Jesucristo también diría en el Nuevo Testamento: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llamamientos de la Escritura. La sabiduría es transmitida de padres a hijos, la sabiduría es transmitida de padres a hijos y a nietos, es decir, y a sucesivas generaciones, y no dice a bisnietos y a tataranietos, porque probablemente si tú llegas a tener ya bisnietos, y ya no digo un tataranieto, ya debes estar tan mermado mentalmente que ni siquiera podrás hablar, ¿no? Pero lo que está hablando, al mencionar ese escalón, padres, hijos, nietos, es que la sabiduría se transmita a futuras generaciones, que no quede nadie sin conocer esas cosas. Esa es la idea, ¿entendéis? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente pantalla, algunas de las excelencias y resultados de la sabiduría. Yo quiero ahí presentaros 5 cosas. La primera de ellas es que, porque nos preguntamos, ¿para qué es útil la sabiduría? ¿Para qué me beneficia a mí la sabiduría? ¿Qué provecho puedo sacar de ella? Muy bien, pues vamos a ver 5 apartados. En primer lugar, la sabiduría es beneficiosa para uno mismo, porque es medicina, vida, salud, honra, etc. Vamos a ver algunos versículos a modo de ejemplo. Proverbios, capítulo 3 y versículo 8. Leemos: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La medicina que se ve en la palabra de Dios es la que muchos siglos más tarde los médicos llamaron la medicina psicosomática. Es una curación del espíritu, de la psique, que afecta, repercute indefectiblemente en el cuerpo. ¿O no pasa en ti? Que cuando estás cometiendo algún delito, alguna fechoría, alguna mala acción contra alguna persona, tu mismo cuerpo se resiente. Bueno, esto no es imaginación, esto no es que yo esté exagerando. ¿Queréis ir al Salmo 32? En ese salmo en el que David, juntamente con el Salmo 51, está confesando a Dios después de haber sido convocado por el profeta Natán y decirle: David, ¿qué has hecho? La historia es muy conocida. ¿Qué has hecho, David? David nos dice en el Salmo 32 y versículos 3 y 4: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedad desde verano. Un momento, David, pero esto tendría que afectar a la psique, a la mente, a la inteligencia. No, al cuerpo. Al cuerpo. Cuando tu vida no está en buena armonía con Dios, tu cuerpo se resiente.
Cuando tú estás en mala disposición con alguno de tus hermanos, tu cuerpo se resiente. Cuando tú estás guardando pecados que no has confesado delante de Dios, tu cuerpo se resiente. Y David tiene que reconocer en ese salmo, mientras callé, porque yo guardaba eso como si nadie fuese a enterarse. Mientras callé, durante todo el tiempo en el que yo quise tener esto en silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No dice se envejeció mi espíritu, no dice será medicina para tu alma, medicina para tu cuerpo. Por eso es beneficiosa la sabiduría para uno mismo. Mucho antes de que se hubiera inventado el término psicosomático, David nos comparte cómo su conciencia, torturada por el pecado, dio como resultados síntomas físicos alarmantes. Y muchos de nosotros podríamos decir amén, porque eso me ha pasado a mí también. Proverbios 3:16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Es beneficiosa, ¿por qué? Porque si atiendes a los sabios consejos de Dios, hay vida para ti, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Capítulo 3, verso 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Árbol de vida. El árbol que tiene buen fruto, del que se puede comer, así es la sabiduría. Cuando comes de la sabiduría, todo tu cuerpo se refrigera con esa verdad. Es lo que está diciendo el sabio ahí. Capítulo 4, versículo 8, leemos el versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Te honrará la sabiduría de Dios, la buena palabra de Dios, el sabio consejo de Dios, te honrará. Te honrará a través de otros. Otros honrarán tu nombre, porque tú estás honrando el buen nombre de Dios. Pero dice el sabio, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Si tú quieres ser honrado mientras deshonras la palabra de Dios, no esperes que Dios te honre en nada. Pero si tú abrazas el sabio consejo de Dios, esa sabiduría convertida en esos consejos excelentes y sabios darán honra a tu vida. Y cómo nos gusta que nos honren, no que nos desmerezcan, no que nos pisen, no que invaliden nuestra vida, no que nos pisoteen. Cómo nos gusta que nos honren, ¿verdad? Tengo que pasar adelante. Vamos con la siguiente pantalla. La sabiduría también es beneficiosa para otros, no solamente beneficiosa para ti, sino que también es beneficiosa para otro. Y esta es una manera en la que tú puedes servir a Dios. Capítulo 10, verso 1. El hijo sabio alegra al padre. El hijo necio es tristeza de la madre. Produce beneficios a tus padres, a esos que han dado todo por ti. Qué bueno sería que de vez en cuando nuestros padres recibiesen alguna gratificación nuestra. Porque normalmente eso no es la norma, ¿no? Estamos esperando que sean ellos los que nos den, estamos acostumbrados a que sean ellos los que nos paguen, los que nos compren, los que nos atiendan en todo lo que queremos. Y si ahora lo de moda está la PS4, pues la PS4, y si no me la compras, pues ya veremos qué pasa, porque... y todos son exigencias, exigencias, exigencias. O si tú tuvieses una lista de todo aquello que tus padres se han gastado en ti, seguramente que nunca más les pedirías nada. Pero si tú tuvieses una lista de todas aquellas cosas que Dios ha hecho por ti, seguramente caerías de rodillas delante de Él y le dirías: Señor, no merezco ni tu salvación. Ni tu salvación. Capítulo 10 y versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo. Sirves a otros con tu sabiduría. Qué bueno es encontrar un manantial de agua fresca cuando vas caminando por la montaña y llevas un buen rato caminando. Y llegas a ese manantial y te mojas la cabeza y la nuca y las manos y bebes agua. Y qué buena es. Así serás tú para otros como manantial de vida. Manantial que produce vida, salud.
capítulo 10, verso 21. Los labios del justo apacientan a muchos, alimentan a muchos, beneficia a muchos. ¿Cuántos hermanos nuestros han sido consultados a través de los años por su rectitud moral y espiritual? No porque supieran mucho de esto o de aquello, sino porque vivían de una manera recta delante de Dios, y esas personas eran consultadas. ¿No os ha pasado? Eran consultadas por otros porque les veías unas personas, unos referentes, atendían a los sabios consejos de Dios. Los labios del justo apacientan a muchos. Capítulo 11, verso 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. ¡Qué bendición también! ¿Cómo la sabiduría beneficia a otros? ¿Qué sabe una ciudad de lo que está recibiendo por la misericordia de Dios, porque en ella viven algunos justos, algunos rectos? Con que hubiese habido 10 justos en Sodoma, ¿verdad? La ciudad no hubiera sido destruida, pero no había 10 justos. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. A veces eso nos cuesta aplicarlo porque llevamos nuestras reivindicaciones por delante y no digo que a veces no tengamos razón, pero a mí me incomoda escuchar a personas que siempre están criticando las cosas que reciben. O es que si tenemos, sí, tenemos prestaciones sociales, pero ¿cuánto más necesitamos tener? Tenemos una buena seguridad social que funciona. Sí, anda, pero vete de urgencias, que tienes que esperarte por lo menos 5 horas. Y estamos quejándonos, algunas veces con razón, pero otras muchas veces sin razón. En lugar de ser esas personas que transmitimos esa gratitud por el bien que estamos recibiendo, y bien que hace bien a otros. Bueno, hay algunos textos más, pero yo no voy a leer esos porque quiero seguir avanzando. Pasamos a la siguiente pantalla. La sabiduría, también algunas de las excelencias y resultados de la sabiduría. La sabiduría es una guía para evitar los peligros y expulsa el temor. ¿Para qué es necesaria? ¿Para qué me sirve la sabiduría? Para eso. ¿Y dónde veo yo eso? Proverbios capítulo 3 y versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Bueno, tendríamos que empezar en el 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino. Los niños, sobre todo en ciertas fases de su edad, pasan miedo, y pasan miedo por la noche, y pasan miedo con la oscuridad de la noche. Que luego eso desaparece, pues porque se van dando cuenta que esa oscuridad pues no es ningún ogro, pero la oscuridad da miedo, la oscuridad da miedo. Gracias a Dios, porque en un tema tan sublime no nos ha dejado a oscuras y nos ha dado su sabiduría para que tengamos claridad acerca de cómo dirigirnos, para que cuando nos acostemos, una de las cosas que produce temor es el pensar, y ahora cierro los ojos, ¿y qué pasará durante todas estas horas que yo voy a dormir? Porque si alguien pasara por casa, yo no me enteraría. Y si algo ocurriera, yo no me enteraría porque estoy durmiendo. Tranquilo, descansa en el Señor. La sabiduría, los sabios consejos de Dios, la persona de Dios en nuestra vida hace que tu sueño sea tan tranquilo que puedas decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No tendrás temor de pavor repentino. Esto es lo que hace la sabiduría. Expúlsalo, evita los peligros y expulsa el temor. Capítulo 4, verso 6. Ella te guardará, te conservará, pero no solo por la prudencia que da, sino por la acción directa
del Señor sobre aquel cuyo principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, aquí se junta lo extraordinario, lo natural y lo sobrenatural. Lo natural es aprenderse un proverbio de memoria y decir, esto es bueno, pues yo lo cumplo. Y lo sobrenatural es lo que Dios aplica, aunque tú no puedes, aunque se te escapa a ti. Esto mismo que estoy comentando del sueño de la noche. ¿Qué pasa en tu vida, en tu mente durante el sueño de la noche, donde tú no eres consciente de nada prácticamente? Pues que Dios tiene control de tu vida. Sí que han pasado muchas cosas y algunas desgracias mientras algunas personas han dormido, pero normalmente el creyente puede confiar en el Señor y darse al sueño con tranquilidad, porque sabe que ese sueño está controlado por el Señor. Lo sobrenatural es la manera en que Dios actúa sobre aquellos que le temen, que atienden a sus consejos. Y la manera en que tú te pones a dormir con esa paz y con esa tranquilidad por haber confiado plenamente en el Señor. Porque el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pasamos a la siguiente pantalla, cuarto apartado. La sabiduría produce una vida sencilla. Ha aparecido esa frase en el capítulo 8, porque mejor es, y esa frase aparece muchas veces en Proverbios, mejor es esto que aquello, mejor es, y en este caso leemos en el capítulo 15 y versículos 16 y 17 lo siguiente: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es esto que aquello. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Capítulo 19, versículo 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatu. Esa es la valoración del Señor, pero no es la regla de muchos, incluso de muchos creyentes. Pero mira qué contundente y qué definitivo es el versículo siguiente, capítulo 23 y versículo 4. Dice el sabio aquí: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Desiste, para. Es que, bueno, no está diciendo que tengas que despreocuparte de ganar el sustento de cada día, incluso de tener una pequeña hucha, porque si son 2, 3 o 4 o más hijos los que tienes en tu casa, hay muchos gastos, y cuando esos hijos se van haciendo grandes hay que comprar ropa, hay que renovar el ajuar, hay que llevarlos a la universidad, y todo eso va generando muchísimos gastos. No, esto no está en contra de que no te abastezcas, si es que está en tu mano, de los recursos necesarios para atender las necesidades básicas en tu casa. Lo que está diciendo es que no te afanes por hacerte rico, que ese sea el fin primordial de tu vida. Tener mucho dinero, ¿para qué? Pues para cuando sea mayor, pues tener los graneros bien llenos. Muy bien, pues esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. No te afanes, la sabiduría produce una vida sencilla. El Señor Jesús diría en palabras de Mateo: no os afanéis de vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de vestir, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por el vestido que habéis de vestir. No os afanéis. Vuestro Padre tiene necesidad de esas cosas. Y en aquellas palabras también del Señor Jesús, tan sabias, debiéramos aprender a aplicar esto en nuestra experiencia diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué necesito para hoy? El pan de cada día. Señor, si algo más necesito, tú me lo darás. Y también el sabio nos advierte en el capítulo 30, versículos 8 y 9, con unas palabras muy hermosas. Capítulo 30, versos 8 y 9. Vanidad, verso 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová?
o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Luego la sabiduría engendra una vida sencilla, porque la codicia, como nos dice el sabio en Proverbios capítulo 1, verso 19, quita la vida de sus poseedores. ¿Es práctica la sabiduría? ¿Nos es útil la sabiduría para el caminar diario? ¿Verdad que sí? Un último apartado. La sabiduría se disfruta por sí misma. Se disfruta por sí misma. Capítulo 10, versículo 23, dice, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Qué está diciéndonos el sabio ahí? Que disfruta recibiendo esos consejos de Dios, se goza con ellos. ¿Cómo nos gozamos nosotros cada vez que leemos la palabra de Dios? ¿Cómo nos gozamos con la palabra escuchada cuando esa palabra viene de Dios? ¿Cómo nos reconforta? ¿Cómo nos deleita? La palabra deleite aparece muchas veces en los salmos. Y en el Salmo 119 en concreto, más de 17 veces, el salmista dice lo mucho que disfruta cuando encuentra beneficios en la palabra de Dios. ¿Cómo se disfruta? La sabiduría se disfruta por sí misma. Capítulo 12, verso 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. No solo la cree, la recibe y la practica. El sabio se recrea en la sabiduría revelada por el Señor. Ama esa sabiduría, porque amar la sabiduría es amar a Cristo, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, tengo algún texto más que leer, pero no lo voy a hacer. Es posible que lo que hemos considerado hasta aquí digas, pues no me convence demasiado. No me convence demasiado. Porque, bueno, yo sigo por la línea, ¿os acordáis? El primer día yo os presentaba unas frases que Ortega y Gasset había escrito en uno de sus libros, que es Filosofía. Él decía que era inevitable el filosofar, porque es necesario, decía él, para conocer la parte del fragmento de las cosas que te falta por conocer. Y por eso es necesario filosofar, meternos en la filosofía e intentar conseguir que la parte del fragmento de la vida que no ves, la filosofía te lo da. Nosotros decíamos, la parte del fragmento que no ves, Dios te la da por revelación, si es que le place. Aunque no olvides que las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas son para nosotros. Tú tendrás que dar cuenta de las reveladas, no de las secretas. Así que si hay cosas que no conoces, tienes todo derecho de decirle, Señor, me gustaría ser más sabio. Revélame cosas que no conozco. Aunque te llevarás una gran sorpresa si tú abres tu corazón a la Escritura y te sitúas delante del Señor con una mente abierta, te vas a dar cuenta que vas a percibir y entender muchas más cosas de las que te creías y que están ahí escritas. Pero si estos argumentos que os he presentado no os convencen, yo no tengo más que un argumento más que dejar con vosotros. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, dice Dios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No está diciendo que la predicación del Evangelio es una locura, que la palabra de la cruz es locura. Es locura para los que se pierden, para los que dicen, no tengo bastante con eso. Pues si no tiene bastante con eso, mira a la cruz. Porque los judíos piden señales, siguen pidiendo señales, como muchos hoy. Quiero ver más señales de ti, Señor. Yo creería en ti si tuviera más evidencias de que tú eres un Dios real. Y los griegos buscan sabiduría, los filósofos, y más libros de filosofía, y más, y más, y más. Y al final tienen tal confusión que abandonan toda idea de Dios. Dice el apóstol, pero nosotros,
predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Esto es cosa de bobos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si no quieres atender a otras razones, mira a la cruz y allí verás el gran amor de Dios mostrado en la persona de su Hijo, sin reservas, sin medida, diciéndote: te amo, quiero que seas un hombre, una mujer, un joven sabio, quiero que abras tu corazón, quiero que abras tus ojos y veas el gran amor que he tenido por ti. Mira a la cruz. Bien, ¿qué vamos a hacer después de estas cosas? Vamos a pasar a la última pantalla y solamente mencionar ahí 2 textos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión después de que escuchamos estas cosas acerca de la sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como el de Proverbios 29:1. El hombre que, reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso no necesita más explicación. Si después de toda la revelación que Dios ha dejado aquí para ti, tú sigues diciendo: yo no quiero estas cosas, esto me parece poco, yo quiero seguir mi vida, o mira, sí me interesan, pero yo lo voy a dejar para más adelante. El hombre que, reprendido, endurece su corazón, de repente, dice Dios, será quebrantado, y cuando eso ocurra no habrá para él medicina. O harás como el de Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 4. Recibiendo, escuchando, atesorando, escudriñando, obedeciendo y amando esa sabiduría de Dios. De la decisión que tomes, así será el resultado de tu vida. Yo no sé si aquí hay personas entre nosotros que no han tenido un encuentro personal todavía con Dios y con su palabra, que todavía siguen buscando a Dios por sus caminos, pero el mensaje de Dios es claro. No es necesario que busques más, es necesario que atiendas a lo que yo he dejado ahí para ti. En la presentación de nuestro nieto Samuel en Toledo, vinieron bastantes personas que invitamos, y hace pocos días alguien de la familia conversaba con una de estas personas acerca precisamente del Evangelio, de la gracia de Dios. Y esta persona le decía: convénceme, convénceme. La respuesta de Dios es: convéncete, convéncete. Si no quieres creer, por muchos argumentos que yo te dé, no vas a creer. Pero si quieres abrir tu corazón a la sencillez del Evangelio, a la sabiduría de Dios, te vas a llevar la gran sorpresa de que no solamente vas a quedar convencido, sino que vas a quedar saturado de ese mensaje, que te llevará a los pies de la cruz, y a partir de ese momento decidirás vivir tu vida al lado de Dios. Qué glorioso es que cosas tan sublimes Dios no las reservó para los sabios de este mundo. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. A mí, sí, Padre, porque así te agrado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.